Con alegría no empezamos la semana, sí la empezamos en Aquí La Rioja, 19 de noviembre, ya estamos a martes, que prontito ya llegan las Navidades, también el puente de diciembre antes, y tantas cosas, el tiempo pasa muy rápido y nosotros, bueno, cada martes, cada jueves, ya lo saben, les proponemos un ratito de diversión, de actualidad, etcétera, etcétera, como es el ejemplo del programa de hoy, donde tenemos muchísimos contenidos habituales de estos días, la gastronomía, en este caso de la mano de Miguel Martínez Losa, nuestro concurso de Saber y Catar, Mario, que se va a ir en esta ocasión a ejercer de tirador por un día, ahí es nada, la sección con Martina Pérez, pedagoga, en el que seguiremos hablando de ese sueño de los primeros meses de los bebés y sobre todo vamos a hablar hoy, atención, de esos mitos en torno a este tema que seguro que Martina nos desmonta muchos de ellos. Pero una de las entrevistas también más especiales del programa de hoy es la que vamos a tener en unos minutitos porque vamos a tener ni más ni menos que a uno de los supervivientes del accidente de los Andes, que va a estar el próximo viernes aquí en Logroño con una conferencia y vamos a tener la suerte, como les digo, de charlar un ratito con él. Pero arrancamos el programa de hoy con la Asociación contra el Cáncer, y es que durante toda la jornada del día de hoy, de este martes, se están realizando una serie de charlas, una serie de conferencias en el CIBIR pensadas sobre todo para pacientes con cáncer y también para familiares, y además, muy importante, van a tratar diversas temáticas, pero Ainara Domingo, que estás allá, cuéntanos, porque el objetivo justamente es que tanto pacientes como familiares hablen con los profesionales. Durante toda la jornada de hoy, el CIBIR acoge el cuarto congreso de pacientes con cáncer y de familiares. Una jornada en la que van a hablar más de 25 profesionales en mesas redondas. Van a asistir más de 150 personas aquí en La Rioja y se van a abordar temas tan importantes como cómo seguir viviendo después del cáncer y cómo afrontar el cáncer en las diferentes fases de la vida. Tenemos un elenco de participaciones muy importantes de prácticamente todos los jefes de servicio y los responsables de enfermería que intervienen en la lucha en el proceso oncológico de los pacientes, y estamos alrededor de 2 mesas redondas donde se tratan, pues este año el hilo conductor de este congreso es el cáncer en las distintas etapas de la vida. Entonces, pues tenemos el jefe de servicio de neumología, de oncología, de hospital de día, de ginecología y bueno, las distintas especialidades. Dejamos siempre un turno muy grande para preguntas y sugerencias, casi la mitad del tiempo de la mesa redonda, porque de eso se trata, de tener la oportunidad en un entorno pues menos imponente que una consulta, de comentar nuestras preocupaciones con los profesionales sanitarios. Nosotros nos centramos en apoyo psicológico, tenemos 6 psicólogos en plantilla, tenemos 2 fisioterapeutas también, que todos los servicios son gratuitos, tenemos ayudas económicas, préstamo de material, un piso de acogida para que los que están más lejanos a la capital y a lo mejor tienen que venir a darse radioterapia todos los días 10 minutos, pues se puedan instalar mes o mes y medio en nuestro piso de acogida. Tenemos también deporte oncológico, tenemos un montón de talleres de ocio terapéutico, pues para que la gente salga de casa y se olvide por esos momentos del problema que tiene. Y además, como decimos siempre, se respira mucha vida en la asociación, porque lo que más cuesta es entrar, pasar esa puerta, pero luego hay toda una vida y unas amistades de por vida y se escuchan unas carcajadas, que es lo más gratificante de, por ejemplo, de mi trabajo como voluntaria. Una de las necesidades que estamos ahora preparándonos para cubrir es que, como está demostrado que el deporte durante los tratamientos hay evidencia científica de que favorece la recuperación y favorece los tratamientos, estamos montando un gimnasio para los pacientes oncológicos dirigido por nuestros fisioterapeutas. Va a estar al lado de donde está la asociación, en la calle Lardero 3, y lo vamos a abrir próximamente. Entonces, bueno, pues tendremos, también es un servicio gratuito, y hay veces que cuando el cáncer entra en una persona, o sea, cuando una persona le diagnostican un cáncer y esa persona a lo mejor es deportista
no se atreve a seguir con sus rutinas de deporte, pero sin embargo si las dirige una persona, un oncofisioterapeuta, pues lo hará con mayor tranquilidad. En mi grupo, el grupo de carcinogénesis epitelial, dirigido por Paco Real, investigamos, en mi caso, cáncer de páncreas, y aunque ya sabéis que es un tumor muy agresivo y muy difícil de tratar y con muy mal pronóstico, creo que ahora mismo estamos en el momento más dulce, si podemos decir dulce, porque hay grandes avances, hay muchos ensayos clínicos que antes no había, se están intentando validar biomarcadores para detección, y yo espero que en poco tiempo todos estos esfuerzos y todos estos estudios se puedan plasmar, ¿no?, en la vida de los pacientes. Claro, el problema del cáncer de páncreas es que sus síntomas no son síntomas específicos del cáncer de páncreas, y cuando ya se detecta, pues ya es tarde. Incluso siempre decimos que aunque se detecte temprano, es tarde. Entonces, en el caso del cáncer de páncreas hay que trabajar tanto la detección como en el tratamiento, y claramente poder tener biomarcadores que detectan la enfermedad cuando no es tarde es totalmente esencial. Yo hace 10 años pasé por un proceso oncológico, por un cáncer de próstata, el típico de nosotros los hombres, y gracias a Dios, pues al haber me lo detectaron muy temprano, en una fase muy temprana, y gracias a Dios, pues después de complicaciones en el posoperatorio y tal, he conseguido salir adelante, llevo 10 años dando guerra y espero dar bastantes más. Lo más duro yo creo que fue el inicio, ¿verdad? El impacto de que te dicen que tienes un cáncer. Mis padres habían fallecido jóvenes los dos por un cáncer, y claro, cuando yo tenía 54 años y me dijeron, tienes esto, y entonces yo pensé en mi madre que murió con 50 y mi padre con 64, y dije, Jacinto, tú vas en medio. O sea, es lo primero que se te pasa por la cabeza. Luego, gracias a la familia, en principio no acudí a la asociación, pero la familia, sobre todo mi mujer, me animó a apuntarme a la asociación, me hice voluntario y llevo 9 años como voluntario en la asociación. Los hombres, me incluyo, somos menos dados a hablar de estas cosas y de nuestras enfermedades. Entonces es muy raro encontrar un hombre que te diga, yo tengo cáncer de próstata, quizás por las secuelas que quedan les dé vergüenza o lo que sea, ¿vale? Pero el que lo de eso, a veces que me han hecho entrevistas y tal, tengo lo mismo que tú. Y entonces ya hablan y tal, y afortunadamente es un tipo de cáncer que cogido en fase temprana, más o menos tiene fácil solución. Pues lo más complicado es disimular, o sea, porque tú estás igual de preocupada que él o más, y bueno, pues ante él tienes que disimular. Entonces, o por lo menos es lo que yo creía, y creo que casi todos. O sea, hay que darles apoyos y tú tienes que estar medianamente bien para darle ese apoyo. Entonces, claro, él se lo está tragando por dentro, pero tú también. Entonces, claro, ahí hay un poco, bueno, pues unos sentimientos, pues que te los estás guardando, y entonces, claro, pues al final, por eso yo le decía que iría a la asociación, porque creo que por lo menos pues él podría sacar esos sentimientos y compartirlos, y que le podrían ayudar, claro, y la verdad es que le vino muy bien. O sea, fue una liberación para él y para todos, porque claro, si él está mejor, pues la familia está mejor. Entonces hay cosas que él con la familia no las decía, vamos. Y eso creo que les pasa a todos, o sea, con la familia no se quieren desahogar, pero sin embargo con otra persona sí, para no dañarnos a nosotros. Entonces, bueno, pues es estar ahí, apoyarles día a día y bueno, pues acompañarles. Pues muchísimas gracias a Ainara y gracias a la Asociación contra el Cáncer, porque son importantísimos congresos como los que están teniendo, como este que está teniendo lugar aquí en Logroño, en el CIBIR. Continuamos con el programa de hoy, se lo decíamos, fíjense, al final desde una televisión tan pequeñita aquí en La Rioja, pues nos hace especial ilusión. A mí como periodista, ¿quién me iba a decir que iba a entrevistar a nuestro siguiente protagonista, que va a estar, por cierto, aquí, yo creo que no se lo pueden perder, este próximo viernes a las 7 de la tarde en Rioja Forum, con una charla titulada Exit, sobrevivir en los Andes, que ya lo saben, hablan de ese accidente de avión en los Andes, y uno de esos supervivientes, Eduardo Strauch, sobrevivió 72 días en este trágico accidente, y su historia y la de sus compañeros, ya lo saben, ha inspirado muchísimos documentales o películas muy famosas que seguro muchos de ustedes han visto, como La Sociedad de la Nieve. Y tenemos la suerte, como dijimos antes, de coger el
el avión para venirse a España de tener un ratito con nosotros. Eduardo Strauch, muchísimas gracias, lo primero, ¿verdad? Es un placer y un honor poder hablar con usted. Un gusto. Eduardo... Era mi primera vez en La Rioja y en Logroño, así que estoy muy encantado. Sí, porque sí que ha estado en otros lugares de nuestro país hablando de este tema, pero La Rioja va a ser la primera vez, así que yo creo que le va a encantar esta tierra y le vamos a acoger con los brazos abiertos. Eduardo, me gustaría comenzar por el hecho de... justamente estas conferencias, estas giras que hace usted hablando de este accidente, de esta experiencia vital. ¿Cómo es estar siempre hablando de este tema para usted? Mira, para mí esta experiencia, que la vida hace 52 años, ha sido un punto de inflexión en mi vida. He logrado y sigo logrando sacar cosas muy positivas para mi vida. Y me motiva mucho porque me he dado cuenta ya hace muchos años la importancia que tiene la historia esta nuestra para tantas personas, y tengo constancias de vidas que se han salvado, de gente que ha salido de profundas depresiones, gente que se ha salvado de suicidios gracias a cruzarse con la historia. Entonces me motiva enormemente, no me canso en absoluto, al revés, me lleno de energía y de motivación en todas estas charlas, que he dado muchas, por cierto, ya en los últimos años. ¿Qué sensación tiene usted de ese aprendizaje? ¿Qué aprendizaje se lleva la gente que va a escuchar estas conferencias acerca de esta temática? Yo lo que trato de transmitir son 3 o 4 cosas fundamentales que me han cambiado la vida a mí para mejor, sin duda. Una es la capacidad que tenemos los seres humanos, que desconocemos hasta que no llegamos a una situación así, una situación límite. Es asombroso la capacidad que tenemos mental, física, de adaptación, etcétera. Segundo, la importancia que tiene el amor, porque gracias al amor nos salvamos, porque nuestro objetivo era llegar a casa, abrazar a nuestros seres queridos, y el amor entre nosotros, y el amor a la vida, y el amor a la naturaleza, el amor en todas sus formas fue lo que nos salvó. Y es lo que trato de que la gente sepa, tome conciencia de la importancia del amor. Diría que básicamente esas 2 cosas son las más importantes que trato de transmitir, entre otras. Hay mucha gente, sobre todo quizás la gente más joven, que se ha acercado hasta esta historia a través de esa película. Decíamos antes, hablábamos de documentales y hay películas que han inspirado, como ha sido en esta ocasión La Sociedad de la Nieve. ¿Recuerda, Eduardo, cómo reaccionó su cuerpo y su mente ante esa película de Bayona? Sí, claro que me acuerdo. La vi 7 veces, ¿no? Así que reaccionó de distintas maneras. 7 veces. Con mucha intensidad. Con mucha intensidad siempre, porque la vi primero en un grupo nuestro de los sobrevivientes solos, que fue muy impactante. Era estar ahí, es estar ahí de vuelta, ¿no? Es tan precisa y tan magnífica la obra de Bayona que nos traslada de vuelta al lugar y al momento. Inclusive algunos actores, como Marcelo Pérez de Castillo, que el capitán, que era mi íntimo amigo, es tan parecido a él que es impresionante. Así que, bueno, fue una emoción realmente muy fuerte. Y después la vi con mi mujer, con mis hijos, la vi en el Festival de Venecia. Fueron todas emociones distintas y muy intensas y muy lindas. Cuando estaba preparando la entrevista para hacerle, lo que he intentado es sacar datos curiosos que le he leído en otras entrevistas, que me gustaría también que los compartiese con todas las personas que nos están viendo. Uno de ellos era cuando hablaba usted de estos 72 días, por supuesto hubo momentos espantosos, pero que quizás el peor momento fue las primeras horas, ¿no? Sí, esas primeras horas, que veníamos de una vida fácil y agradable y sin problemas, nuestra vida de Montevideo, y en unos segundos nos encontramos en ese caos a casi 4 metros de altura, en uno de los lugares más inhóspitos que pueda imaginarse, y que es imposible que haya vida. Así que fue brutal el shock y cómo nuestra mente y nuestro cuerpo se empezó a adaptar rápidamente a esa situación. Pero eso fue durísimo, esas primeras horas, esa primera noche es difícil de transmitir. En una situación de estas características, inimaginable para una mente normal, por supuesto surgieron en algún momento esos conflictos entre vosotros, pero que enseguida llegasteis a la conclusión de que eran muy peligrosos y los dejasteis a un lado. Sí, eso es realmente también es otra muestra de lo que es la mente, ¿no? Cómo se fue programando
casi automáticamente, porque éramos todos chicos jóvenes entre 19 y 25 años, apretados en unos pedazos de chapa retorcidos, muertos de frío, de hambre, de sed, tratando de orbitar con los pies del otro en la cabeza. O sea que era la situación ideal para que se generaran muchos conflictos. Y los primeros 2 o 3 días realmente se generaron, y nos dimos cuenta que era muy peligroso perder energía en peleas, en generar caos. Rápidamente nos dimos cuenta que era ir hacia la muerte. Entonces se fue cortando rápidamente también todos esos conflictos, y fuimos conformando un gran equipo que trabajó en conjunto, y bueno, y logramos el objetivo. Acaba de hablar usted de ese hambre, de ese frío, de esa sed. Yo creo que cualquier persona puede pensar que uno podría morir antes de hambre o incluso de frío, pero decía usted que lo peor fue justamente la sed que pasaron. Absolutamente, sí, absolutamente. El frío fue espantoso, ¿no? Inolvidable, había 30 grados bajo cero, estábamos en manga de camisa. Esos primeros días, esas primeras noches fueron terribles. El hambre también, sobre todo los primeros días, que pensamos mucho en comidas y en recetas y en dónde íbamos a comer cuando volviéramos, pensando que íbamos a volver en un día o 2, por supuesto. Pero a medida que pasa el tiempo te vas quedando languideciendo con la falta de alimentos, y estás en un estado medio de sopor. Pero la sed y la falta de agua es desesperante, y te empieza a entrar una angustia, dolor físico y una desesperación mental que realmente es insoportable. Hablas de desesperación mental y también hablabas, Eduardo, del poder de la mente, que yo creo que sería, como has manifestado alguna vez, de las cosas más importantes que pudisteis al final controlar, sobre todo en ese momento tan delicado cuando vosotros escuchasteis por radio que ya se suspendía la búsqueda, y que gracias a ese poder de la mente, que no sé de dónde sacasteis, ¿de dónde pudisteis sacarlo, Eduardo? Sí, como decíamos, la mente fue fundamental. Tuvimos que hacer un esfuerzo mental prácticamente cada momento, porque sentías que perdías la razón, sentías que perdías la esperanza, y era muy peligroso perder la esperanza. Sentías que ya no podías pensar, ni crear nada, ni imaginar, ni inventar cosas para sobrevivir. O sea que había que cuidar mucho la mente. ¿Y de dónde sacamos esa fuerza? Y la sacamos de nuestras mentes humanas. Como decía al principio, tenemos todo ese poder y esas capacidades que no utilizamos porque no necesitamos. No sabemos utilizarlas, ¿no? Siempre digo que nos largan al mundo sin el manual de uso de nuestra mente, y bueno, nosotros aprendimos a usar ese manual en esa experiencia, y hasta el día de hoy lo utilizo. Me ha servido mucho en mi vida, por cierto. Tengo y tendré momentos difíciles como todo el mundo, y es una de las cosas que realmente trato de transmitir a la gente, que sepamos que con nuestra mente podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas si nos lo proponemos. Es cierto que tiene previsto, ya sé que ha bajado varias veces a ese lugar, pero ahora mismo, dentro de poquito, en enero, vuelve usted allá a ese punto donde tuvo un accidente. Así es. He vuelto 20 veces, voy a volver 2 veces en enero, porque hay tanta gente que quiere venir ahora, que bueno, acompañaré 2 grupos de personas en enero. Mucha gente no entiende cómo vuelvo a ese lugar donde vivimos el horror, pero también vivimos los momentos más intensos y de mayor gratificación y de felicidad más intensa de nuestras vidas, como cuando escuchamos que nos iban a rescatar y cuando escuchamos los helicópteros que llegaban a sacarnos. O sea que es un lugar muy especial, donde están mis amigos muertos, que no pude llorar en aquel momento porque nuestra mente no nos permitía entristecernos ni llorar, donde me conecté mucho y me hice muy amigo de esa montaña que me dio tanto, esa naturaleza magnífica. Y Eduardo, ¿qué hace cuando llega nada más pisar? ¿Qué suele hacer? En esas 20 veces, no sé si cada vez que llega es diferente ese momento, o si tiene algún ritual que haga usted siempre cuando va allí. Algunas cosas son diferentes, depende con la gente con la que estoy, depende de muchas cosas, de mi estado de ánimo. Pero hay cosas que siempre son iguales, que cuando me arrimo a la cruz donde están los restos de mis amigos, y estamos a pocos metros de donde vivimos esos 72 días, es una fuerte emoción, unos recuerdos lindos, positivos. No puedo evitar llorar a mis amigos muertos, aunque hayan pasado 50 años. Ahora sí puedo llorarlos y los lloro.
Así que esos son más o menos los sentimientos que se repiten cada vez. Y no podemos olvidarnos también de del resto de supervivientes que siguen juntándose fíjense, supongo que esto usted de este dato ya lo sabrá, cada 22 de diciembre, que aquí en España, bueno, por otro motivo muy diferente, por supuesto, es un día como muy especial también, ¿no? El día de la lotería, que hay mucha alegría en general. Y en ese día, justamente, ustedes año tras año se reúnen, bueno, con ese motivo, ¿no? También supongo de recordar a aquellos amigos y compatriotas. Así es, sí. Durante 51 años hemos celebrado la fecha del rescate, que es nuestro segundo nacimiento, es nuestro nacimiento a nuestra segunda vida. Y muchos años, fuimos los 16 nomás, y al final fueron integrándose las novias, las mujeres, los hijos, los nietos. Cuando celebramos los 50 años del rescate éramos 135 personas. Así que sí, conformamos una gran familia. Eduardo, ha sido un verdadero placer, se lo vuelvo a repetir. Le esperamos, como le decía, con los brazos abiertos aquí en La Rioja, y a todos aquellos que quieran acudir a esta conferencia interesantísima. ¿Cuánto dura, más o menos, cuánto suele durar, Eduardo? Una hora y media más o menos, con preguntas y respuestas del público, que creo que es muy interesante, porque sé que la gente que vaya, ella vaya dispuesta a preguntarle lo que quiera, lo que se le ocurra, porque bueno, no tengo ningún problema en responder lo que sea. Así que los espero el viernes, encantado de encontrarme con todos ustedes. A las 7 de la tarde, y si alguno quiere, además, disponemos también en esta casa con entradas en Offerplan. Muchísimas gracias, Eduardo, un placer, que vaya muy bien. Un gusto, hasta pronto. Gracias. Nos vamos a publicidad. Volvemos con Martina Pérez, nuestra pedagoga, para hablar del sueño en los primeros meses y desmontar algunos mitos. Hasta ahora. Gobierno de La Rioja.